Bueno, bienvenidos a, a esta conversación que estamos haciendo gracias al Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mi nombre es Federico Abril, soy dramaturgo y director peruano y tengo el honor y estoy muy agradecido de entrevistar, y en verdad no es entrevistar, es conversar y abrir un espacio de diálogo para conocernos y para conocer sobre todo su trabajo eh, con Eva Halack. Eva Halack es autora y directora de J. Timerman, que se encuentra actualmente dentro de la plataforma del Centro Cultural de la Católica, y escribe y dirige en la ciudad de Buenos Aires. Ha escrito obras como J. Timerman, Sánchez Boulevard, eh, Café Irlandés. Tiene una investigación muy interesante sobre ficciones reales. Además es curadora artística del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires y ha estado nominada a muchos premios y bueno, es una autora muy laureada, además de tener una gran experiencia en trabajando textos para teatro de objetos y marionetas, que es una sorpresa, es un placer además ver su trabajo. Eh, y nada, muchas gracias por darte el tiempo de estar acá con nosotros y compartir este momento y sobre todo tu obra J. Timerman con nosotros. Bueno, muchas gracias. Y al contrario, es un placer para mí estar acá conversando. En estas épocas, Eva, creo que la primera pregunta que se puede hacer a alguien es quizás la más simple que nos hemos hecho durante toda la vida, pero ahora tiene otro significado. Y esa es, ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo estás en este momento? Cosa que antes uno decía, pues bien, ¿no? Ahí, y no pasaba nada, y nadie esperaba mayor respuesta. Quisiera que empecemos hablando, ¿cómo estás ahora? ¿En dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Y cómo Bueno, va en la Buenos situación. Aires tenemos una cuarentena muy estricta. Venía flexibilizándose, pero ahora volvió a endurecerse. Así que estoy en mi casa. Se sale poco. No sé, hay como muchas complicaciones para salir. Así que no, si bien está muy controlada la enfermedad, el virus acá, pero bueno, hay como una disposición tanto de la ciudad como del gobierno nacional de hacer cuarentena. Así que estamos hace 100 días en cuarentena, una cuarentena muy larga, donde, bueno, aparece todo esto, ¿no? Aparecen las posibilidades del online, eh, las conexiones con los viajes virtuales que estamos haciendo todos y es raro porque hay una situación mundial también que se impone por encima de las decisiones. Están todos los trabajos interrumpidos, el teatro, me parece que en eso compartimos todos lo mismo, ¿no? La incertidumbre, ¿qué va a pasar? Los protocolos que se están evaluando para volver. Si esto del online es teatro o no es teatro, es una charla permanente. Si por otra parte estamos todos seguros de que si el de online no es teatro, igual cuando lo hagamos de vuelta lo vamos a filmar muy bien. Así que Nos vamos a asegurar de que esté bien. pero porque bueno, básicamente los que tuvimos la suerte de tener una o dos obras filmadas, en este caso Teatrix no tenía la relevancia que tiene ahora, ¿no? En su momento se pensó como algo, bueno, nos queda la obra filmada, total, la gente venía igual al teatro, nadie elegía, no competía tener una obra filmada con la obra dentro de la sala, y la podía ver gente que estuviera en otras provincias del país.
Pero la verdad que apareció esta posibilidad que, bueno, que hoy es fundamental, porque es un género nuevo también. Así que estamos un poco entrepensando eso, pensando proyectos, repensando proyectos. Los proyectos que había están postergados, y quizá hay como unos proyectos intermedios para este espacio, ¿no? Que es como este limbo, ¿no? Porque es como un limbo, ¿no? Estamos, Sí, no tal estamos cual. en el infierno, no estamos en el hospital, no estamos en el infierno, pero tampoco estamos a la salida. En- O sea, estamos en el monte del purgatorio, ¿no? Y, y en ese lugar de donde no podemos salir. Yo creo que hay algo ahí que es raro, porque también se replantea todo, se replantea cómo escribir, entonces uno al principio, no sé, yo empiezo el día pensando que tengo mucho para hacer. Digo, ay, qué bueno, voy a hacer esto, lo cuento, entusiasmo gente, y después digo, ¿sí? ¿A alguien le va a interesar esto? ¿Y cómo lo hago? Y que en las casas otra vez, y yo lo vería. Los proyectos que están funcionando, que están apareciendo, son muy distintos también. Y la pregunta que uno se hace es, ¿quién los ve? ¿Para quién son? ¿No? Así Como que, diría J. Timmerman, ¿quién es el lector, no? ¿quién es el Como dirían lector? Y es que, exacto, sí, hay alguien siempre del otro lado. En el caso de los que hacemos teatro es el público, ¿no? Yo me lo pregunto todo el tiempo. Y me pregunto no solamente quién es el público, sino qué ve el público. Eh, y qué busca, ¿no? ¿Qué busca en el teatro? Me cuesta mucho pensarlo y se los pregunto también. Yo vengo de una familia de teatro, o sea, yo quiero tener la mirada del espectador, pero también sé que está bastante contaminada. Hay una cosa que es que me parece muy interesante en lo que acabas de decir sobre quién es el público, que se refleja mucho en tu obra, que tiene que ver con los personajes de J. Timmerman. Usualmente hablan de quién es el lector, ¿no? ¿Quién es el lector de este periódico? Y siempre van cambiando de mirada de quién realmente es el que lee el periódico, que es el conflicto central, o concreto por lo pronto, de la trama de la obra. Y hay algo maravilloso que he podido atar en lo que has dicho con una entrevista que vi tuya, en donde hablabas de Sartre y las manos sucias, ¿no? Entonces, siempre se ata mucho la obra del Sartre con el ser y con el debe ser como eje central de su conflicto. Y me pongo a pensar en estos cuestionamientos que están sucediendo ahora, Eva, sobre quién es el público, qué está pasando ahora, vale la pena, qué no. Está muy teñido en J. Timmerman. Es un eje, digamos, una característica central del trabajo de tu trabajo, abordar el tema desde distintas miradas, no quedarse con una sola percepción, ¿no? A trabajar desde el impulso, pero a la vez también plantearse qué pasa si esto no es lo correcto, ¿no? Está muy, muy en Timmerman, pero, pero quiero saber si eso es algo muy usual en tu obra. Sí, 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 tal cual. Bueno, Las manos sucias es una obra que primero que la iba a hacer este año en el Teatro San Martín y se postergó por la pandemia y se pasó al año que viene, pero más allá de eso es una obra que yo leí a los 20 años y realmente me marcó como un camino. Es interesante, yo diría que los, que los planteos que se hacen ahí, yo los sentí me identifiqué muchísimos cuando los leí. Porque en Buenos Aires, básicamente en Buenos Aires, yo no sé, en el resto de la Argentina creo que hay algo que pasa que es distinto. En Buenos Aires se concentra, en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, algunas provincias argentinas, eh, una, hay una especie de arrogancia, de cierta intelectualidad, de ser representante, ¿no? En mis obras quizás no se habla del lector, pero sí se habla de quién es el pueblo, ¿no? Porque yo
de hecho yo siempre lo escuché todo el tiempo, porque el pueblo quiere, porque el pueblo, porque la gente, el pueblo, porque esto lo hacemos para el pueblo, el teatro para el pueblo. O sea, hay algo de eso que es, que, que es como una especie de entelequia, ¿no? Eh, y, y como que hay un lugar de representación que nadie pidió, por otra parte, ¿no? Y, y no solamente de representación, sino también de discurso. O sea, esto está dedicado, ¿no? Y como no, de una manera muy extraña, porque no es algo que nadie lo haya pedido. Entonces es interesante. A mí siempre me pasó que me pregunté que más allá del que había un deber ser en mi familia, por lo menos, que sí, que igual estaban separados mis padres, pero más allá de eso pertenecían a ese mundo, te diría como lo que se llama el mundo de la cultura, ¿no? Eso que era rarísimo, porque es una mezcla de literatura, de política, y de un montón de deber ser. Y ese deber ser estaba siempre asociado a algo social de un montón de gente que no conocía, o sea, con la que no se estaba en contacto. O al menos no se le preguntaba, ¿no? Si era eso lo que quería. Entonces, por eso creo que elegí en un punto, me resultó siempre divertido. Bueno, tengo una obra, por ejemplo, que se llama La Voluntad, que, que sí está más, te diría, la pregunta de cuál es el tipo de teatro, ¿no? Del tipo de teatro si existe un teatro popular, ¿no? Ayer leía, por ejemplo, unas cartas de Chekhov a su esposa, él renegaba del teatro popular. Él decía que no existe eso, que no existe ni la literatura popular ni el teatro popular, que eso es una mentira. Y yo decía, uy, ya en ese momento, ¿no? Que tenía unas ganas de entrar en la conversación. Me acuerdo de esa película de Barton Fink. ¿Te acuerdas de Barton Fink? La de los hermanos Cohen. Hay un escritor que es un Claro. dramaturgo que estrena en Nueva York. Y él dice, yo quiero trabajar para el pueblo, quiero trabajar para el pueblo. Es una cosa, en algo que no se sabe bien qué es, pero él dice eso, y entonces lo contratan sin saber esto, ¿no? En respuesta a esto, pero como tiene éxito y gana un premio en Nueva York, lo contratan en Los Ángeles para escribir una película de luchadores, que son las películas que supuestamente ve el pueblo, que no puede escribir porque no se le ocurre nada, porque nunca las vio tampoco. Y yo me acordaba mucho de eso cuando me ha tocado de pronto escuchar estas cosas, ¿no? De vamos a llevar una carpa y vamos a hacer un teatro. Y pude, por suerte, comprobar que es el mismo teatro el que le gusta a todo el mundo, ¿no? Que hay dos teatros, que hay un teatro bueno y hay un teatro malo. Pero lo pude comprobar en el tiempo, yo no lo sabía, y creo que todas estas cosas que hablábamos de teatro comercial, teatro independiente, teatro, ¿no? También tienen que ver con eso, ¿no? Como si necesitaran, que es verdad que hay distintos públicos, pero el tema es que buscan esos públicos, ¿no? Y creo que ahí quizás hay una gran trampa. Es algo muy divertido también, que por eso me dediqué también a escribir sobre eso, porque está lleno de contradicciones, de pasiones muy honestas, por otra parte, muy honestas, y de buenas intenciones, ¿no? Pero bueno, sí, es un tema que me interesa mucho, siempre me interesó, sí. Y es muy curioso Me porque siento sí, parte del error también, ¿no? Todo el tiempo, siento que claro, nací en ese error, sí. pero creo que es algo muy interesante porque es una pregunta totalmente válida, que es fundamental en el ahora de cualquier quehacer teatral, en este momento preguntarse quién es esa persona que nos está mirando y quién va a hacerlo y a quién nos vamos a dirigir ahora, que no lo tenemos cerca y ya no le podemos preguntar ¿Qué a la salida del problema? teatro, ¿no?
Qué problema, Eh, es terrible eso. No, no, es tremendo. A mí me pasa que a mí me gusta en el teatro mirar a la gente, mirar quiénes son, sí, y mirarlos. identificarlos, ¿no? Sí, Y sí, comienzas sí. a generar un diálogo con ellos sin que ellos lo ¿Lo tenés? sepan, ¿no? ¿No lo tenés? ¿A vos no te pasa eso? O sea, cuando vos escribís, tenés un diálogo con el público. O sea, hay algo de eso Claro, que estás escribiendo que es una expresión tuya. Y yo no sé si a vos te pasa, pero yo me siento entre el público y veo la obra con los ojos del público. Y veo claro. otras cosas directamente. Y te sorprendes porque a veces pasa que comienzas a también a entender cómo escribes tú para ellos y qué es lo que realmente entienden de lo que escribes, ¿no? O Y te de morís de repente, vergüenza. Yo me muero de pronto digo, ay, qué horrible esto. De pronto lo estoy mirando con los ojos sí, del público y digo, ay, qué horror. sí, no. Y después dices, no, la frase es al revés. Pasó, bueno, a mí me pasó este año, estrenamos una obra de teatro que tenía al final, era una adaptación de una obra de Dickens. Al final del teatro, bueno, al final de la obra, perdona, la obra es sobre David Copperfield, y al final David Copperfield se encuentra con su mamá, que, que viene a verla como un fantasma, ¿no? A Sí, preguntarle, eh, le preguntaba, fui una buena madre, y la madre de David Copperfield fue una madre muy negligente, pero también lo amaba mucho. Y la idea era darle un cierre al personaje. Y ajá, bueno, el texto que yo escribí fue algo parecido como el niño le decía, bueno, no, pero fuiste pero fuiste la mejor madre que pudiste ser, ¿no? Y eso sí. era para mí un cierre bonito, y de pronto sucedió que en la primera función la gente se rió. Entonces se rió y yo estaba así diciendo, no, era un cierre bonito para que esta madre se sienta como, para que cierren este vínculo entre madre e hija. Y lo cambiamos, ¿no? Y son estas cosas que creo que nacen y se despertan con el diálogo que tenemos los dramaturgos con el público en el momento de la función, que ahora tenemos que buscarlo de otras formas, ¿no? De otro ángulo. Sí. Tengo una pregunta que tiene que ver con la contradicción y las pasiones. A mí lo que más me interesó de Timmerman fue un mecanismo que a mí me encanta en el teatro, que es el personaje eje se presenta al público totalmente desnudo a nivel de alma, ¿no? Y cuenta algo que nos hace entender por qué estoy mirando la flecha que él va a lanzar durante toda la obra. Y Timmerman comienza con un monólogo muy hermoso contándonos sobre su infancia y las precariedades de, de su vida, ¿no? Que nos hace ver un Timmerman totalmente tierno. Y no está en la obra. y después Y después Timmerman, voy a citar o parafrasear, si no lo encuentro por acá, pero hay un momento en donde Timmerman, bueno, Timmerman es un editor de un periódico, y hay un personaje que es un reportero, y Timmerman le deja una nota en su escritorio y le dice, y digamos, lo que quiere Timmerman es pedirle que revise su nota, y lo que le pone es algo así como: si tienes algo de dignidad, Deberías deberías, renunciar. Sí. deberías renunciar. Entonces, ese nivel de contradicción está en todos los personajes de esta obra. Y eso creo que es muy interesante, porque constantemente comienzas a preguntarte no solamente quién es el protagonista de la historia, en el sentido de quién es el ser, eh, hablando aristotélicamente, ¿no? ¿Quién es ese héroe con intención buena que va en contra de quizás algún mal mandato de los dioses? Porque en la siguiente escena tenemos a Lanuse, que habla de su hija y es un padre muy tierno, aparentemente, dentro de su mundo. Entonces, es un mundo de contradicciones, y en este mundo de contradicciones se desarrolla la obra. Quisiera saber si este mecanismo, que está muy bien planteado durante toda la obra, es cómo lo enfocaste cuando lo comenzaste a crear. ¿Fue algo que se dio eh,
tiene algo que ver con este pensamiento previo que ya había discutido. Y sobre todo quisiera verlo si a nivel de dirección fue algo que apuntalaste más. Porque, por ejemplo, en el texto, leyéndolo bien, el personaje de Bustamante no tiene estas cosas que se crearon en el texto, que lo hacen lo hacen demasiado entrañable, ¿no? Entonces, esa es la pregunta, ¿no? Este mecanismo es a propósito, cómo una autora ha tramado esta historia sobre un héroe, antihéroe, y sobre un villano casi heroico, ¿no? y que se contraponen escena tras escena, y te quedas confundido quién es realmente el héroe que nos viene a salvar, ¿no? Bueno, lo que pasa es que eso, esa es quizás ese es el tema. Si es adrede, sí, claro, sí, de hecho, eh, a ver, Timmerman lo cuenta, cuando estuve investigando sobre el personaje, en la vida de él está esta situación, se da esta situación, o sea, ni siquiera es que, uy, qué metáfora que encontré, estaba ahí la metáfora, estaba en la vida de ese hombre. Fue no fue tan difícil encontrarlo. Vivimos así en la Argentina un poco. Hay, bueno, la idea del deber ser y del cómo vivir, ¿no? A ver, es imposible hacerte la pregunta si tenés un camino recto, ¿no? La pregunta se hace porque hay un permanente zigzag, hay un camino sinuoso, hay un ir y venir, ¿no? Y la pregunta no tiene respuesta, obviamente. Entonces es inevitable. Les pasa a todos. Y yo creo que es una pregunta que nos hacemos todos también. En algún momento de la vida más, en otro menos. Pero si te das cuenta, está escrito, como lo estuviste leyendo, está escrito también no, hay algo de ese cruce que está todo el tiempo en los diálogos, no siempre la réplica corresponde a la pregunta. Y hay, y hay hay mucha pasión también en eso. Creo que el apasionamiento es parte del error. El héroe es apasionado, si no, no es héroe también, ¿no? El héroe es más por las características que por el resultado. Entonces, después hay un montón de personajes que no aparecen. Está esa mujer que entra solamente en esa escena La modista, a dejar el tan vestido. modista, que decidí directamente no ponerle nombre, pero hay un mundo exterior, está el lector. Mira, yo hice Julio César, por ejemplo, ¿no? Salvando las distancias, que siempre es una frase tan, ¿no? Ese sintagma, salvando las distancias, es tan lindo hoy, ¿no? No nos queda otra que salvar la distancia, pero yo hice Julio César, y en Julio César se llama Julio César la obra, porque obviamente era el protagonista, era el personaje famoso que encontró Shakespeare. Pero el verdadero protagonista de Julio César es el pueblo. Es el pueblo al que todos se disputan, ¿no? Y que cambia de parecer según cómo le presenten el argumento. Y es ese objeto de deseo también. El apasionamiento está en un lugar también donde hay una falta. Yo creo que esa falta también es parte del protagonismo. Hay una falta de te diría que de felicidad. La búsqueda de los personajes es de la felicidad.
por eso hay un ir y venir, y por eso la sensación es que no va a alcanzar, no va a alcanzar aunque logren cerrar un acuerdo, no importa, es el argumento en ese sentido. Yo lo que sentía es que estaba en contacto con personajes que tenían esa ausencia de felicidad muy grande y mucha pasión en no abandonar la vida y en ver cómo resolver eso, ¿no? Y en esa búsqueda de amigos y enemigos de ficción. Hay mucho de eso en cómo vivimos nosotros en Argentina. Tenemos ese problema. Vivimos en una especie de telenovela, ¿no? En un melodrama permanente de víctimas y villanos y héroes y antihéroes y bueno, hay una grieta enorme, yo no sé si vos sabés, hay una grieta muy, muy grande donde se dividen las familias y las parejas y todos dicen de un grupo que ese grupo es un grupo que no entiende nada y que está lleno de odio, ¿no? Es muy interesante Claro. porque y como que no pueden creer el odio que tiene el otro grupo, ¿no? O sea, se ven a sí mismos llenos de amor y al otro lleno de odio. Y, y hay algo de eso que lo dice Timerman, pero ya lo decía en aquel tiempo, ¿no? Esa construcción binaria. Y esa necesidad de salvarse. Yo creo que la necesidad de redención es otra de las situaciones que tienen que ver con el deber ser, ¿no? Porque el deber ser es por la redención también, no es por la felicidad necesariamente. Hay una Y cosa que me parece muy interesante lo que has dicho sobre Julio César y sobre, obviamente, quizás yo sí me voy a atrever a lanzar como el comentario, pero hay algo muy shakespeariano de Timmerman, no solamente como texto dramático, sino también como montaje. Eh, pero me sorprendió un montón por algunas cosas que hacía Shakespeare, que tiene el texto, que me parecen maravillosos, cosas como, me parecen que comenzando con que todas las escenas, los personajes no hacen cosas, sino hablan de lo que van a hacer, ¿no? Entonces, todas las escenas, mira, acá apunto algunas, ¿no? Entonces, los personajes terminan diciendo, bueno, entonces hay que hacer esto, ¿no? Entonces, ya, voy a hacer la conferencia, pero nunca los ves hacer. Y hay algo maravilloso en eso que me resulta muy shakespeariano, que es esta sensación de que estás mirando no la guerra, sino la cúpula que mueve la guerra, ¿no? Y, y, y esto me pareció muy fuerte. Y otra cosa que me pareció muy interesante fue el uso del discurso sobre la acción que identifica mucho a Shakespeare, ¿no? Que es en el tratar de hacer hacer que el otro entienda tus pasiones, o sea, qué te mueve, o lo que tú haces y por qué lo haces, hace que todo el conflicto se desarrolle, ¿no? Más que conseguir en concreto, ¿no? Quizás en Lanús y Bustamante hay como una dinámica muy Claudio Polonio, ¿no? Por ahí identificable. Pero hay un personaje que me pareció muy interesante, que es el de Dudy, ¿no? Gravier, creo. Que es quizás el menos shakespeariano, porque en Shakespeare la empresa privada no existía tanto como ahora, ¿no? Como este personaje que transita entre ambos bandos, ¿no? Y, y que finalmente mueve las piezas a su favor y también en su contra, y es también víctima y también es victimario dentro de las circunstancias. Quisiera preguntarte si en esta creación de texto, ¿cómo fue que tomaste la decisión de crear este universo tan tenso? ¿Cómo fue que tú dijiste, todas las primeras tres escenas son prácticamente réplicas, en el sentido de, a pesar de que hablan de la situación, están respondiéndose constantemente, son muy duros,
para mí es una clase maestra de diálogo las primeras 4 escenas para como analizarlas a nivel de estudio, pero me pareció interesante cómo una dramaturga, en este caso, encuentra este camino y comienza a tramar entre elementos shakespearianos, elementos de Sartre, elementos de diálogo contemporáneo. ¿Fue a propósito o cuando ya estabas trabajando cuando ya sabías que ibas a tocar una realidad concreta como la de Timmerman, dijiste, voy a trabajarlo de esta forma para aumentar la teatralidad? ¿Cómo surgen estos elementos? A ver, primero, gracias por esa mirada. Me devolves una mirada que yo no tengo sobre el material, me cuesta mucho. Me llevó muchísimo esta obra. Dudé mucho en hacerlo así también, porque hablar de los personajes que están en el rol de la autoridad no... A ver, a mí me interesa cómo piensan, pero sentí que iba un poquito a contrapelo de quizá de una demanda más natural del público, ¿no? de personajes más cercanos, más íntimos, identificatorios. Estos personajes no solamente estaban en la cumbre del poder, sino que además encima eran de otra época. Entonces ya era como mucho, y dije, ¿qué de estos personajes? ¿Dónde estoy yo acá, no? Porque siempre me hago esa pregunta, ¿no? ¿Dónde estoy y por qué? ¿Qué es lo que me acerca? ¿Por qué me siento, por qué no los puedo dejar? Tenía muchas más escenas de redacción al principio, pero me pasaba que yo necesitaba que estuviera ese rol del poder, el rol del presidente, los roles, y siempre me gustó en Shakespeare eso. De hecho, las obras que me gustan de Shakespeare son esas. El personaje de Greiber, en todo caso, si lo buscas en Shakespeare, es de esos mercaderes, ¿no? Que pierden toda la fortuna en esos barcos que naufragan, ¿no? Pero, pero, a ver, yo estuve en roles muy chiquitos en relación a la estructura, pero yo sentí la mirada sentí esa mirada que obliga a la responsabilidad y que te coloca en un espacio de muchísima soledad. Yo fui, cuando era muy chica encima, subdirectora del Teatro Nacional, el Teatro Nacional Cervantes, que es un lugar muy... es el único teatro nacional que hay en Argentina. Estuve en situaciones complejas, con gremios, yo me metí sola, ¿no? Ahí también. Había estudiado ciencias políticas, siempre me interesó, pero porque me interesó siempre el comportamiento humano. Me interesó, y me interesa, cómo se organiza, cómo se pone en riesgo, cómo toma responsabilidades o deslinda responsabilidades. Y me tocó estar en situaciones complejas. También desde el rol de dirección, si querés, siempre tuve el rol de llevar adelante una compañía, un grupo. Me ha pasado de sentir, en todo caso, que hay una serie de situaciones que son muy difíciles de transmitir y que no se pueden contar, justamente porque estás en ese rol, ¿no? Y dije, es esto, me pasa esto. Y los entendía, si bien no tenía nada que ver con esa escena y con eso que estaban ellos viviendo ahí, entendía lo que les pasaba, entendía lo que le pasaba a Lanuse, por ejemplo. Leí los libros de él, cómo se arruinó la vida, también me impresionaba mucho eso, ¿no? ¿Qué manera de arruinarse la vida?
porque eso es lo que piensa todo el mundo. ¿Por qué? ¿No? De hecho, se piensa así a veces, ¿no? Cuando el presidente, por ejemplo, es de una familia de millonarios, como le pasó al presidente anterior que teníamos, que todo el mundo decía, bueno, qué manera de arruinarse la vida, se podría haber ido a viajar por el mundo, ¿no? Hay algo de arruinarse la vida que también me Claro. parece interesante, ¿no? ¿Por qué hacer esto, no? ¿Y qué te mueve? ¿Qué mueve a las personas? ¿Qué las mueve? ¿Cuál es la razón para? Es algo que además me gusta como para actuar. Yo lo único que, dentro de lo que es el teatro, estudié actuación. Y siento que la verdad es muy importante en el actor, por lo menos para mí. Yo no soporto cuando se empieza a mentir, ¿no? No soporto las personas cuando empiezan a mentir en ese sentido, ¿no? A mentir la tristeza o a mentir el progresismo, lo que sea, ¿no? En definitiva, lo descubro muy rápido y necesito ver cuáles son las intenciones reales, dónde está la motivación real, ¿no? ¿Qué buscan? ¿Qué se busca? Por eso te digo que la búsqueda de redención me parece que, porque creo que nosotros, argentinos, peruanos, toda Latinoamérica, llevamos una raíz enorme, judeocristiana, muy, muy pesada, llevamos la cruz y no lo vemos, creemos que no y la cambiamos, pero yo la veo todo el tiempo, veo el Calvario armado así, ¿no? Con los romanos yendo Claro. atrás y los látigos y las antorchas. Creo que todavía estamos en ese mecanismo de buenos y malos, y cuando no tenés ninguna responsabilidad, tenés muchísima más libertad para decir cualquier cosa porque no hay consecuencias. Cuando hay responsabilidad hay muchas consecuencias. Eso es lo que también sabía Shakespeare, me parece, y descubrió que parte de la maquinaria, cuando vos podés tomar una decisión que afecte a otras personas. Me pareció siempre terrible eso. Es lo que le pasa a Timmerman cuando se da cuenta de esa responsabilidad enorme que tiene con sus palabras, ¿no? Y en definitiva es algo que me pasa en la vida también, que me lo pregunto en todo, ¿no? En qué debería hacer, qué debería escribir, si debería escribir, si no convendría irse al mar y ser feliz, y pasarla bien. Pero Y aprovechar la brisa. sí, claro. ¿Por qué no me fui? ¿Por qué estoy acá? ¿No? De pronto hoy empiezan a valer otros temas y creo que también pasa lo mismo, o sea, las personas que están en el poder están todas siendo responsables de las vidas y las muertes de los ciudadanos y me parece muy entretenido también estar en esas cabezas. Creo que eso es es un espectáculo, es parte de un espectáculo. Son personas que entran en un lugar de exhibición. Y creo que la intimidad está siempre es una razón personal, siempre es personal. También por eso ese monólogo inicial que vos leíste no está, por muchas razones no está, porque cuando lo estrenamos teníamos dos frentes, entonces era muy difícil para el actor empezar la obra con un ¿A quién lo monólogo dice? cambiando todo el tiempo de frente, ¿no? Después quedó así, no se hizo. Y es raro agregarlo después. Ahora, no lo saqué, cada vez que me lo piden el texto, y es más, si lo fuera a publicar, que todavía no lo hice, y yo lo dejaría. Creo que entendés muchas cosas de las que él dice cuando lo escuchás, porque es personal. Y la A mí esencia me de los gustaba eso. personajes, ¿no? ¿Cómo? A mí me gustaba que fuera personal. Sí, porque entiendes la esencia de qué moviliza Timmerman, ¿no? Y hay una cosa que a mí creo que es las mejores frases, o sea, yo escuchaba a Timmerman
y lo miraba y lo leía, y tiene frases muy entrañables y muy potentes, y una de ellas es una en donde Lanusse quita el poder como motivación central de lo que hace, ¿no? Entonces él dice, no, ¿cómo voy a entregar el poder? Porque yo no lo tengo, flota en el aire, es inaprensible. Y, y eso hace que miremos a los personajes. Esto además lo dice en la primera parte de la obra. Comienzas a mirar a los personajes más allá de sus cargos, ¿no? Más allá de sus responsabilidades. Y comienzas a encontrar esto que tú dices de la responsabilidad que realmente tenían, ¿no? Que realmente tenía alguien que comandaba una nación, o que asesoraba al comandante de la nación, ¿no? O el dueño de una compañía que estaba en mal estado financiero, ¿no? Y aquí va una pregunta que me llama mucho la atención, sobre todo con esta investigación que tú tienes sobre las ficciones reales y estas 3 obras tuyas que componen, digamos, esta investigación. Y estamos hablando de entender a los personajes más allá de las responsabilidades que nosotros como público entendemos a primer plano. Y me pregunto, ¿cuál es la responsabilidad de la autora que se mete con personajes reales y que los lleva a un campo de ficción, ¿no? Dices en una entrevista que me parece que es, de nuevo, me parece un eje, una palabra increíble, una frase increíble que, que en de una de las obras que estoy escribiendo sobre algo histórico del Perú, yo dije, lo voy a citar, pero la voy a poner porque me parece la mejor descripción, la mejor descripción para hablar sobre la historia y hablarla de una manera personal. Y es decir, no busco rigor histórico, sino rigor teatral, ¿no? Entonces, ¿cómo hace Eva Halack con esa responsabilidad? ¿O cómo ha hecho para que la responsabilidad de llevar personajes reales a la ficción no le quite a ella la maleabilidad que se necesita para tramar historias? A ver, a mí, yo siempre tuve como la sospecha de, de que en todos los círculos, si nosotros, ya sea la situación en una panadería con el jefe de panaderos y los empleados, o en, en un gran monopolio, en una empresa o en un país, se daban las mismas situaciones y se generaban los mismos vínculos y los mismos inconvenientes también, con mayor o menor grado de consecuencias, pero siempre son personas. Si yo quería hablar de lo que me pasaba con todos estos discursos políticos, literarios, mezclados, que yo siempre tuve desde mi infancia, porque básicamente es lo que escucho todo el tiempo, necesitaba encontrar a estos personajes de los que se hablaba. Bueno, ¿quiénes son? Son estos. Estos son. Y no los podía hacer. Hay una tendencia, y es natural, porque si uno nunca estuvo en contacto, nunca los ha leído, cree que hay una tendencia a convertirlos en un cliché. Para poder salir de ahí y para que el actor no cayera en eso, porque uno de los temas más difíciles de actuar es la autoridad, la inteligencia, es muy difícil actuarlo eso. Y tenía que encontrar esas vidas, leerlas, poder pensar como ellos, sentir como ellos, y con esa lógica poder construir el texto. El rigor que yo buscaba era justamente ese, de teatro, ¿sí? El rigor de que fuera equilibrado el argumento, de no mentir, de no mentirme, tener ese grado de honestidad, de poder decir, estos son los argumentos de cada uno, que el público vea qué puede hacer, con quién se queda, pero desde el mejor lugar de cada uno.
por eso elegí personajes que pudiera, que tuvieran ese rasgo de humanidad también. Y llamamos rasgo de humanidad todo, desde la envidia, el dolor, el rencor. No, no la patología ya, ¿no? Por eso a mí no me interesan los personajes que son los torturadores, o sea, ya eso no, porque ya no puedo meterme yo ahí, porque todos los personajes los escribo desde mí. Claro. Entro en todos, me pongo como en la tía Julia y el escribidor, como Pedro Camacho, me pongo la peluca de cada uno y escribo, ¿no? Y de hecho esa polifonía que está en Conversación en la Catedral también, ¿no? Y yo leí Conversación en la Catedral y dije, uy, qué hermoso. Y lo leí hace relativamente poco. Había leído otros de Vargas Llosa, pero ese, y dije, también le pasó. porque tenemos esas voces encontradas. Y están así, están en están en sincro encima, ¿no? Y entonces tenés que regular, ahí está el rigor. El rigor es de composición, es básicamente de composición. Y que no se te. Y que esa composición, bueno, justamente, que esté compensado, ¿no? Es Y por eso que me meto con esto. hay una cosa que me parece maravilloso de este montaje y del texto, es que permite una universalidad muy interesante en el hecho de que esta composición que habla sobre una Argentina en una época muy puntual tiene un eco en el mundo y puedes ponerlo en las circunstancias en las que quieras, en el país en donde tú estés, porque siempre habrán estos, entre comillas, arquetipos, ¿no? Pero cuando los ve, digamos, la autora de Timmerman, te das cuenta, comienzas a abrir esa mirada, ¿no? Comienzas a mirar qué hay detrás de de esta persona en el poder, ¿no? ¿Qué hay detrás de su ambición, ¿no? ¿Cuál es la verdadera motivación de esta Es que ambición? lo que hay detrás es de lo que hay detrás de todas las personas. Si escuchas, o sea, escribir, vos sos escritor y sabes que escribir es escuchar. No tenés más que escuchar. Y si podés, preguntás también. Yo vivo preguntando y, y tratar de escuchar, por eso los leo, quiero ver qué dijeron, qué dicen, ¿no? Hay algo, yo me acuerdo cuando la primera vez que leí el infierno del Dante, y los condenados en el infierno lo único que hacen es hablar, todo el tiempo hablan, ¿no? Y él no les queda más que escucharlos. El mundo está lleno de discursos, incluso soliloquios, ¿no? Creo que es lo mismo que, digamos, el tema es que es divertido y creo que es eso también, es parte del entretenimiento que sean esos y no quizá personas con las que uno puede identificarse en lo laboral o en lo familiar. Pero después, Claro, en la en el día a pasión día. y en la lógica del sentido del comportamiento humano, somos todos iguales. Y hay algo que, que por eso lo que traté es que la obra se entendiera, que funcionara sola. Eso fue parte también de un trabajo. Que sí lo tomé como un trabajo, digamos, no quería que fuera una obra argentina en ese sentido, ¿no? Sí argentina porque no que Claro, es inevitable, pero que se pudiera comprender, que pudiera llegar a cualquiera y que no había que leer ni saber nada de la historia, porque además no es un problema, es un tema generacional también. Está lleno es Buenos Aires, de gente que tiene 20 años que la va a ver y tampoco tiene idea de quién es Timerman, ni Lanuse, ni nadie. Imagínate, ¿no? Pero yo sentía que estoy yo ahí. Estoy yo y están mis padres, es mi. Si falta oxígeno, esa falta de oxígeno yo la conozco, ¿no?
esa, esa manera de vivir, de juzgar, ¿no? De autopercibirse mejor que los demás, de mentir riesgos. Quizás este es el momento para pedirle a Micaela que se conecte, porque vamos a hablar un Micaela, poquito. Micaela Sli, ¿cierto? Micaela, ahí viene, ahí viene, Micaela Hola, Slade. Ahí acá está. estoy. Ahí me. A ver, a ver. Ahí deja de ser una M y pasa a ser una persona. Sí. ¿Estoy? Estoy. Ahí está. Sí. ¿Me ven a mí? ¿Qué tal? Qué buen momento. Sí, perfecto. Bueno, Micaela. La tercera Sli, pared. Sí. Es como la modificación. Ya nos tocaba una modificación antes de llegar al desenlace de esta conversación. Entonces, Micaela es nuestro desenlace. Sí. Micaela es la escenógrafa y también parte del equipo de J. Timmerman. Y esta pregunta es para las dos, porque una de las cosas maravillosas que me parece de Timmerman, que quizás en mi mirada es muy potente, es la historia siempre está llena de personajes femeninos, de grandes personajes femeninos escritos por grandes autores hombres, ¿no? Y no solamente Timmerman tiene un gran personaje masculino, sino tiene un mundo masculino muy amplio. Entonces, ¿cómo hacer a nivel montaje traducir este mundo masculino de una época además en donde esto tenía una forma, ¿no? Muy concreta, una forma de generar estos vínculos que se ha estado rompiendo y modificando en estos tiempos? ¿Cómo hacer para llevar este mundo a algo palpable? Y sobre todo, ¿cómo acercarse y aproximarse a ese trabajo con la sensibilidad que ustedes tienen, ¿no? ¿Cómo mezclar estos mundos, quizás este mundo tan fuerte de Timmerman en el sentido de político, ¿no? De tosco, de vínculos toscos, y cómo llenarlo con lo diré yo dentro de mi opinión, pero me parece que la poética de la montaje, de la escenografía, de cómo se desenvuelven las escenas, de esta mirada un poco isabelina del teatro, de entrar y salir y tener espacios no marcados, ¿no? Y a la vez marcados. Bueno, es una pregunta muy amplia, pero ¿cómo traducir a esta autora osada a este montaje aún más osado? Puede ser desde la escenografía, desde la dirección. ¿Por dónde empezar? Bueno, Eva, me parece que es más para vos la pregunta, pero puedo acompañarte un poco en eso, pero es un poco amplio. A ver, hace mucho que trabajamos juntas. Hace mucho. Y siempre venimos trabajando. Sí. Siempre hay mujeres, pero en esta ocasión es esta vez, sí. Es un tema de esta vez, el tema de las mujeres. Pero aparece con un rol muy fuerte, muy chiquito. Y yo tengo también el recuerdo de todas las veces que se ensayó con las modistas, ese rol femenino. Claro, porque son siempre distintas las modistas. O sea, las mujeres que venían a hacer ese rol eran convocadas para esa función. Entonces se ensayaban todas las funciones, claro, había que esa imagen. Había que vestirla. Es
Es un rol clandestino, que entonces nunca sabemos ni nosotras quién lo va a hacer, porque tampoco nos ocupamos nosotras de saber quién iba a venir. Entonces, es clandestino en muchos niveles. Y viene, se viste, la vestimos. Tiene que entender ese momento en el que viene a tomar una acción, pero a la vez tiene que aparentar completamente otra cosa, y todo eso lo tiene que entender muy rápido. Entonces, el momento en el que ensaya ese momentito es maravilloso. Y creo que las actrices se preparan mucho y lo terminan disfrutando muchísimo, a pesar de que dura minutos, pero es contundente después. Una vez lo hice yo, una vez ¿Cómo la pasaste? una vez lo hice yo porque nos fuimos de gira a un teatro. Ay, yo no lo vi, me lo perdí esa. Claro, y no hay ni fotos, porque son así, son unas salvajes, no hicieron ni fotos. Y mirá que lo pedí. Y yo me puse, yo siempre lo ensayé, las chicas venían, se vestían, bueno, era un momento muy, muy, ¿no? Y como que lo tenía clarísimo. Y me puse muy nerviosa, toda la función estuve muy tensa. Tenía que hacer eso, tenía que entrar, decir eso. Y la verdad que el hecho de la situación en sí es de invisibilidad, porque es una escena que se ensaya así, o sea, donde ellos no la ven y hablan de cosas tremendas delante de ella, ¿no? Como esa idea de los señores que hablaban delante de la servidumbre, ¿no? Y le dicen algo como no la revisamos porque era mujer, ¿no? O sea, claro, dicen, bueno, ¿no? es que sí, claro, porque de hecho ella apela a la esposa del presidente, ella dice, claro. La señora. orden de la señora de entrar, claro. Orden Entonces, de la señora. claro. Me acuerdo del énfasis sobre esos textos en los ensayos de cada función. Claro, ¿no? Sí, sí, vestido, cama, habla de cosas así, tiene el vestido, la plancha. Cosas la que cama. parece, claro, que parece personaje que viene a otra cosa, incluso para ella deberían ser difíciles de decir. Sí. Se hace una cosa muy linda. Es muy, se le pide, mira, el mayor problema para ensayar eso es el sometimiento que le pedimos a las chicas que tienen que simular justamente, tienen que hacer de esas mujeres que son así, porque las chicas hoy no son así, hoy están súper empoderadas, ¿viste? Entonces vienen muy, no, le digo, no, así no, le digo, así se nota, así no. No, tenés que venir y tienen que ser, ese era el ensayo básicamente, ¿no? Esa voz que no delataba nada, de ningún pensamiento, que podía pasar por ahí y ser invisible, por ese camino, y que ellos pudieran hablar del complot, del levantamiento militar, de secretos de gobierno, secretos de Estado, delante de ella, y que no pasara absolutamente nada. De hecho, en un momento pensé, no fue así, eso lo encontré en un momento en la obra, porque cuando lo empecé a escribir, obviamente los personajes femeninos, ¿cuáles eran? Las esposas, las hermanas, las hijas, pero no quería esos roles, no quería que el rol femenino ocupara ese lugar. Entonces directamente lo saqué. Se habla de ella, se habla de una hija que se va a casar, de una señora que quiere armar una lista de invitados, pero ese baile que está todo el tiempo dando vueltas, ese casamiento, es algo que casi no, por ejemplo, cuando tienen que hablar del vestido, cuando les pregunta, el espía les pregunta si el vestido entró, eso es algo que se trabajó mucho con los actores, porque en realidad hay muchísimas cosas trabajadas con ellos, ¿no? Donde lo que acaba de entrar es el vestido de la novia, lo trajeron recién, y ellos no saben, porque es eso, nos divertía mucho, nosotros como mujeres, la pregunta es, nos divertía mucho analizar esa clase de torpeza masculina, ¿no? Donde esto no, qué sé yo que entró. Es una pavada. Claro. Y es quizás lo que pone más en riesgo a los personajes dentro de estas cúpulas, porque es directamente lo que más, bueno, es como un spoiler, ¿no? Pero es lo que más los pone en peligro, ¿no? Los pone, sí, y claro. Por eso dicen, ¿cómo nadie la detuvo? ¿Cómo pasó los controles?
y bueno, sí, porque es una mujer. Y además, bueno, sabemos que esto históricamente fue así, y lo es hoy en el día también, ¿no? En Medio Oriente, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, la idea es, ya que es invisible. Además es interesante porque desaparece después, pero es un personaje que por otra parte le da oxígeno a la obra todo el tiempo, porque es alguien nuevo, todas las funciones, y eso también es interesante. Lo han hecho mujeres de todas las edades, obviamente, ¿no? En las funciones de pronto muy riesgosas o con mucho lío de producción, porque tenemos que ir a hacerlo a lugares muy difíciles, o porque es una función, o en esta que había que filmarla hasta cualquier hora y quedarse de vuelta y volverlo a hacer, lo hace mi hija, que es la actriz que lo hace en la filmación, ¿no? Pero porque si no es mucho, porque de hecho, como dice Micaela, se ensaya cada función, se ensaya ese momento. Ya, si encima tenemos que además ensayar ese momento, no podía fallar, ¿no? Como si no hubiera nunca temas, ¿no? Antes de la función, Claro. además. Y la Hay idea una era que cosa siempre fuera... Sí. Hay una cosa del espacio que me llama mucho la atención, que es esta cosa semiótica de que vemos todo, o sea, de que el espacio no está marcado y que vemos todo a través de las paredes, de una cosa que, que como imagino poniendo la situación en una situación peruana, son situaciones de poder que nosotros nunca podemos ver ni acceder, pero imaginamos e intuimos, ¿no? Entonces, ¿cómo surge el espacio escénico de esa manera? Y de dónde, ya esto quizás un poco más para Micaela, cómo surge la estética de trabajar con estos objetos que terminan en un momento a mí me sorprendía cada cambio de escena porque yo decía, ahora, ¿dónde van a poner cuál? O sea, porque el espacio estaba tan bien dispuesto que podías realmente habían, como bueno, en Perú decimos recovecos, ¿no? Habían un montón de recovecos en donde los personajes de pronto contestaban una llamada o se sentaba Dudy a contestar el teléfono, entonces, o hablar con, con otro personaje. Y a mí lo que me sorprendió mucho es esta lectura semiótica que yo le di, no sé si es la correcta, pero de dónde surge esa necesidad de brindarle ese espacio a la obra. Eh, no sé si fue una necesidad desde el comienzo, pero fue una idea. Eva tenía una idea de trabajar una diagonal y al principio la trabajamos con una estética de un puente que tenía muchos sentidos. O sea, por un lado la diagonal, por otro lado la estética y la idea del puente. Y eso generaba una imagen y una producción de un sentido. Nuestra producción nos llevó a tener que repensar esa idea. Y pensamos muchas, a ver qué nos devolvía algo que nos resultara todavía más interesante y superador. Lo de las vallas fue apareciendo un poco en esa búsqueda. Y la verdad es que me parece muy interesante lo que generó como imagen. Porque después, una vez que decidimos las vallas, pudimos trabajar mucho. Le pudimos sacar mucho jugo al material, a ese concepto que venía, que no es uno, digo, hay mil, pero eh, pudimos jugar, me parece, mucho con lo que las vallas nos devolvían, las situaciones de peligro, las situaciones de los límites, cruzarse en ese pasillo tan chiquitito, eso ya venía de antes, pero es algo muy, muy del exterior, muy de la calle, muy urbano, muy de un peligro constante, chiquito, que a veces uno no le presta atención, que es cotidiano, un peligro de todos los días, que está presente, que se supone que es para construir algo, o para demoler algo, o para arreglar algo, o para todo el tiempo arreglar algo que no se termina de arreglar.
me parece que terminó generando un montón de ideas que cada vez que lo miro también vuelve distinto. Y cada vez que salgo a la calle y veo las vallas, vuelve otra vez también. Ahora las tengo en la puerta de mi casa. Y el espacio escénico que hoy es una plataforma virtual de una sala que también tengo cerca, pero que ya igual está cerrada, y tengo la escenografía en la puesta de mi casa y gente que lo está viendo eh, por internet y que puede pausar la obra para verla después más tarde. Todo se armó, no sé ni qué conclusión sacar, pero bueno, Creo que es la se junta conclusión, creo que es todo, la se conclusión fue que todos juntando. tenemos ahora, ¿no? Es como, La idea de siempre fue un poco trabajar, y es algo que nos divertimos mucho haciendo con Mica hace muchos años, porque yo cuando escribo y pongo los lugares, pongo mesa, bar, bueno, no importa, ¿no? Lo que es casa de gobierno, ¿qué importa? Yo sé que después eso se va a convertir en otra cosa, pero la idea es buscar siempre un concepto y a partir de ese concepto generar una imagen. Y, y esa imagen genera todo un universo con sus propias leyes que se traslada a los actores para que las investiguen y las creen también. Y eso es muy rico y es muy divertido para todos, porque es realmente creación sobre algo eh, que todos tenemos que descubrir, ¿no? Y es en equipo. Es en equipo. Empezamos a ver cómo es, o sea, a partir del planteo que llevamos en la diagonal, y luego las vallas, empiezan a aparecer un montón Termina diría, una lógica propia y una cotidianidad para ellos, para el uso de ese espacio. Y aún en esos textos, aunque se supone que están en lugares tan distintos. algo que les pasa igual a los actores que a nosotros no nos pasa, que quizás tendrá que ver con que son hombres, yo no lo sé, que es que ellos preguntan, por ejemplo, como hicimos en muchos lugares la obra, y a mí siempre me dio lo mismo si la diagonal es de acá para allá o así. Es lo A primero ellos que no. preguntan, es lo primero. Lo primero que preguntan, claro. Es muy raro, ¿Será un porque tema de es- perfil? no hay nada. Claro. debe ser como estructura, ¿no? Es como pensamiento estructural, tratando de Capaz que es entender algo que está en la corteza, no sé, está en alguna otra parte. Sí. creo que eso es lo interesante bueno, de lo que presenta J. Timmerman, que es una mirada también desde dentro de lo que pueda sonar como cliché, ¿no? Desde lo femenino hacia un mundo masculino, desde una autora que se atreve a acercarse a la realidad, ¿no? Y tensarla hasta convertirla en ficción de un equipo, bueno, que se conoce, de mujeres prácticamente, ¿no? Que sostienen una obra sobre todos estos personajes eh, llenos de pasiones, llenos de objetivos que van más allá del poder, que van más allá del deseo, ¿no? Que viene del interior de sus propias pulsiones y sobre todo de, de este mundo creado con mucho sabor a Shakespeare, mucho sabor a, a existencialismo, mucho sabor a Sartre, y que, bueno, se traduce en este montaje que, bueno, gracias a la pandemia podemos agradecer que tenemos estas oportunidades de viajar brevemente, como decía Eva al inicio, pero sobre todo de conocernos, vincularnos y comenzar a entender que lo que nos sucede en el Perú, en el ahora, hace unos años y probablemente en un futuro, eh, es, es algo que sucede en otras partes, y tener textos como esto ayuda como también a refrescar nuestra memoria y a conectarnos con los actores políticos con los que estamos ahorita conviviendo y las decisiones que podemos tomar. Bueno, Quiero agradecer, quiero agradecerles, ha sido una conversación muy bonita, tenemos que terminar
porque las cosas tienen que terminar en el En mundo algún momento tiene que difícil, en la terminar. vida tienen que terminar. Sí. Hemos llegado al final de la obra, pero quizás, bueno, luego de esto hacemos el recordatorio, pero quizás Eva, Mica, quieren hacer algún comentario, algún cierre, o alguna invitación quizás de, de, de lo que les interesaría como que veamos en J. Timmerman. ¿Qué es lo que quisiera que veamos, más allá de la obra, que obviamente está Mira, ahí? yo te diría dos cosas. Primero que vuelvo a aclarar, es una obra personal. No estaríamos todas estas chicas haciendo esta obra si no nos hubiera divertido, no nos hubiera, o sea, hay algo, nosotros lo tomamos como, nos metimos en ese mundo, pero creo que también porque uno puede meterse. Y yo hablo desde ese lugar un poco como, por ahí a contrapelo, si querés, del discurso bíblico de donde hay una autoridad por encima que le habla a esos seres tan dependientes, ¿no? Prefiero el I Ching, que siempre le habla al príncipe, ¿no? ¿Por qué es el príncipe? Porque somos todos el príncipe. Y yo creo que es así, que todos tenemos ese lugar. Por eso me gusta jugar a los reyes, pero es por eso. Pero quizás porque viene de los títeres también, ¿no? En los títeres teníamos, bueno, yo siempre estuve con esas autoridades. Y otra cosa es que somos un equipo de con Micaela y con Jennifer Aguirre, donde con Micaela hace muchos años hicimos otras obras, y con Jenny hicimos Sánchez Boulevard, hicimos J. Timmerman, y gracias a Jenny pudimos también viajar y estar aquí contigo y estar en el CCPUC y presentar estas funciones porque eh, de alguna manera nos presentó su país, nos mostró, nos hizo la visita, nos trajo hasta acá, y la verdad que eso fue fabuloso. ¿Qué sé yo? Creo que estamos viendo algo rarísimo y que es muy lindo también. Y que se vuelvan a dar ahora las funciones. Me parece que si los quiero agradecer a ustedes y contar también cómo fue, ¿no? Porque yo no sé si no, en dónde estaríamos haciéndolo hoy, pero seguiríamos en Buenos Aires y con Teatrix y todo esto, pero esta oportunidad para nosotros también probarnos que la obra podía entenderse en otros, que es un código común que tenemos todos, y que Jenny lo sabía y fue también parte del riesgo. Fue buenísimo, fue divertido y lindo. Sí, Jennifer Aguirre bueno, es una directora peruana que residía o reside en Buenos Aires, Sí, está con la mamá eh, ahora por estos, y ahora está claro. acá con nosotros por estas cosas de la pandemia que nos solía viajar virtualmente y también en la realidad. Sí, es Eh, entre las tres hacemos producción, pero ella también es directora, así como Micaela es escenógrafa y vestuarista, digo, compartimos un poco los rasgos, que también la producción, bueno, que siempre fue un lugar masculino, ¿no? También nos parecía importante estudiar justamente todos estos mecanismos, el marketing, esto, ¿no? A mí me encanta, o sea, ver qué les pasa a ustedes acá con la obra, ¿no? ¿Cómo y por qué? ¿Cómo y por qué? claro, y que son encuentros que ahora podemos tener gracias a estas plataformas que se han abierto y estos caminos que nos ha traído pues toda esta situación. Bueno, de nuevo agradecerles, agradecerte Mica, agradecerte Eva, agradecer a Jennifer por este contacto, este viaje hacia ustedes y hacia su obra, y Gracias a agradecer vos. obviamente al Centro Cultural de la Católica. No, ha sido un placer entrevistarlas
por mucho. Conversar. Yo digo entrevista, como si fuera una entrevista, una conversación. Una Que ha linda sido muy charla, fructífera. sí. Otro día te preguntamos Claro. nosotros a vos. Claro. Voy a Por leer tus favor. obras. Tenés que mandar Ahí tus está. obras, así las puedo leer y te puedo preguntar. ¿Tenés Qué link? nervios. Sí, Te lo sí, sí, por favor. Por favor. lo tramaremos en otro Mandale a momento. Jenny todos los links, por favor. Sí, sí, sí. Y tus Y textos. bueno, Así dale. muchas gracias. Y bueno, Sí, recordarles claro. al público que J. Timmerman, escrita y dirigida por Eva Halak, está disponible en la página Está, del Centro Cultural de la eso, Casa. exacto, en Va hasta el ccpupencasa.com 5 de julio. hasta el 5 de julio en la plataforma de Y ccpupencasa.com o en Join Us Live. sí, y pues, qué mejor forma de pasarla el fin de semana que ir al teatro, aunque sea virtual. Muchas gracias por este espacio y muchas gracias a quienes van a ver este, Está bueno eso esta de ir al charla. teatro. Claro, de ir Me al encanta. teatro, pero acá, en casa. Muchas gracias, ha sido un placer y bueno, espero quienes se animen, disfruten J. Timmerman como lo disfruté yo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Federico. Muchas gracias. Gracias. Y adiós.